de deportes. Comenzamos hablando de fútbol para ciegos y débiles visuales porque la selección mexicana de la especialidad concentró este fin de semana en la Ciudad de México de cara a lo que será su participación en la Copa América. La Copa América es el siguiente objetivo de la Selección Nacional de Fútbol 5 para ciegos y débiles visuales, y para llegar al 100 a la competencia, el equipo realizó una concentración en la Ciudad de México. Del 25 de noviembre al 4 de diciembre, el cuadro mexicano de ciegos y débiles visuales participará en el torneo más importante del continente de la especialidad que se realizará en Santiago de Chile. La Copa América es un evento fundamental para el equipo porque se jugarán los pases directos al Campeonato Mundial Madrid 2018, además de que será parte del proceso de clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el arranque del ciclo rumbo a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. En total, son 10 los jugadores que componen a la selección, que es dirigida por Luis Eduardo Trujillo Galloso. Yanei Zárate, 21 Noticias. Y quedaron definidas ya las semifinales de la ONEFA de fútbol americano y habrá clásico estudiantil. Quedaron definidas las semifinales de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y la gran atracción será el duelo que tendrán los Pumas CU frente a los Burros Blancos en una edición más del clásico estudiantil. Los Pumas CU lograron su clasificación tras concluir en el primer lugar de la temporada regular, tras derrotar a los Leones de la Universidad Anáhuac México Norte por 40-14, en duelo efectuado en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que Burros Blancos culminó la campaña en el cuarto lugar. El clásico estudiantil se realizará el próximo sábado 11 de noviembre a las 9 horas en el Estadio Olímpico Universitario. La otra semifinal será disputada por los auténticos Tigres y los Leones de la Universidad Anáhuac. Yanei Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer fueron dadas a conocer ya a nivel mundial 7 de las playeras que utilizarán selecciones en Rusia 2018, incluida la de México. Son estas playeras que precisamente maneja, que tiene firmada la marca de las 3 líneas Adidas. Esta que estamos viendo en pantalla es la de Bélgica, Argentina. Todas apostaron por lo retro, todas se basaron precisamente en diseños que ya en otros mundiales han sido utilizados. Esta es la de España. La de Colombia, que es muy 90s, fue muy parecida a la que utilizaron en Estados Unidos 94. La del campeón del mundo, Alemania, que está preciosa, me parece que es la mejor de todas, la de la escuadra alemana. Y por supuesto, la de México. La primera que vimos, que es esta que vamos a ver ahorita otra vez, esta es la de Japón, también ya es oficial. Esta será la que utilicen en el Mundial de Rusia 2018. Bélgica, aquí lo estamos viendo, que por cierto, el próximo viernes México se enfrenta a los Diablos Rojos allá en Bruselas. Y bueno, ayer se jugó la otra semifinal de ida de la Liga Femenil, de la Liga MX Femenil. Buen partido en el Estadio Hidalgo y me parece ya ventaja definitiva a favor del Pachuca, que le gana 4-0 a las Tigres del Universitario de Nuevo León. Recordemos que en la otra llave, en el Clásico Nacional, Guadalajara derrotó 4-2 al América, así que Pachuca y Chivas quedan con ventaja y amplia ventaja de cara a lo que será la vuelta el próximo fin de semana. Si nada raro ocurre, Pachuca y las Chivas estarán enfrentando en la gran final de esta primera temporada de la Liga Femenil. Muy buenos partidos en esta fase semifinal. Y ya para despedirme, ¿cuánto vamos a mostrar este video? Resulta que los Mineros de Zacatecas, que son equipo del Ascenso MX aquí en México, cuarto lugar de la tabla general, ya calificados a la liguilla por el título, de pronto están calentando para su partido, muy concentrados, pero se les fue la onda de repente y como que creyeron que estaban en una boda. Y creo que a todos nos pasa cuando escuchamos Payaso de Rodeo. Vamos a verlo. Los Mineros de Zacatecas calentando previo a su partido con Payaso de Rodeo. Creo yo, ya están calentando, de pronto les ponen Payaso de Rodeo y vámonos, Riquis, ¿no?
Creo yo que bailando payaso de rodeo calientas mejor que con una rutina plena de las tradicionales de ejercicio, ¿no? Sin duda alguna, oye, y se ve que lo tienen a reserva de uno, él, el que se movió ahora Así de manera es. abrupta, lo tienen bien entrenado. Lo tiene muy bien entrenado y también queda claro quién sí coordina bien y quién no. Mira, el en medio, el alto, Sí. No, el primerito es el mejor, ¿eh? Es el mejor, ve el ritmo que lleva, porque aparte le patalea, le pone ritmo, míralo. No, ver el míralo. mazo que tiene, le echa muchas ganas. ¿Saben quién es? Es Sí. Roberto Nurce, es seleccionado panameño, toda su vida ha estado en el ascenso MX, Roberto Nurce, seleccionado de Panamá. Es la información deportiva, Juan, muchas gracias.